Bienvenidos a la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. El día de hoy el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto presenta la sesión correspondiente a la semana 12, día 2, del área de comunicación para cuarto de secundaria a cargo de la profesora Milagros García Magallanes. El título de la sesión es Expresamos con historietas el cuidado del medio ambiente. La agenda de la semana 12, día 2, competencia. Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna. La actividad. El día de hoy elaboramos historietas sobre alternativas de cuidado y protección medioambiental en la región elegida. Muy bien. Los efectos del cambio climático en nuestro país están afectando el medio ambiente. Es importante que hagamos uso de las prácticas tradicionales y modernas que existen en las comunidades y regiones y de esa manera contribuir a la mejora del medio ambiente. Es momento de trabajar. Manos a la obra. Primero, vamos a transformar la información de la clase anterior en una historieta que debe tener 8 viñetas como máximo. Así que ve a traer tu cuaderno del área o tu portafolio de evidencias porque vamos a necesitar la información que trabajamos la clase anterior. Esta historieta va a hablar sobre una alternativa de solución para el cuidado y protección medioambiental de la región que investigaste. Muy bien, de la región que escogiste en la clase anterior. Para ello, en este segundo paso, vamos a conocer qué es una historieta, cuál es su estructura y sus características. Muy bien, la historieta es un tipo de texto discontinuo. A continuación, vamos a observar un video que nos va a hablar sobre la historieta, sus elementos y características. Muy atentos. ¿Sabes qué son las historietas? Las historietas son textos discontinuos, es decir, aquellos en los que se presentan textos con imágenes que forman parte del género de la narrativa gráfica. Una historieta es una forma de contar historias. Narran en forma de secuencia una historia utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Además, presentan la historia en cuadros o viñetas que representan un momento de la historia. Por ello, deben leerse sin saltar ningún cuadro. Las historietas pueden contar distintas historias, por ejemplo, de ciencia ficción, horror, manga, humor, o hasta puedes transformar tus textos literarios en historietas. ¿Y cómo hacemos una historieta? Para elaborar una historieta debemos tener mucha creatividad y ganas de dibujar. Para ello debemos tener claro sobre qué queremos hacer la historieta, es decir, cuál será el tema o asunto. Asimismo, debemos tener en cuenta algunos elementos que deben estar presentes en las historietas. Te invito a ver algunos de ellos. Las historietas se componen por viñetas. Estas representan los momentos de la historia, es decir, cada parte de la secuencia de la historia y se representa con un cuadro. Las viñetas, además, tienen algunos elementos que debemos asegurar al momento de elaborar la historieta. Estas son, primero, los carteles o cartelera, es decir, la explicación de la escena. Segundo, los personajes, quienes pueden o no aparecer en la historia. Tercero, las llamadas, es decir, los globos de diálogo o pensamiento de los personajes. Sin embargo, es importante decir que existen tiras cómicas que no cuentan con texto. En este caso, el lector puede interpretarlas a partir de los personajes y detalles del contexto que se observan en el dibujo. Número 4. Elementos del contexto, que se evidenciarán a partir de los dibujos del entorno en que se desenvuelven los personajes. Y 5. Tenemos además las onomatopeyas. Estas representan una palabra que representan sonidos. Por ejemplo, plum, ring, wow. Veamos algunos ejemplos de llamadas. Uno de los elementos que debemos tener en cuenta al elaborar las historietas son las llamadas. En el caso de que nuestra tira cómica o cómic cuente con texto, tienes la opción de usar las siguientes llamadas.
Tenemos, por ejemplo, la llamada de quien habla, la llamada de alguien que está pensando, otra llamada en la que hablan varias personas, en la que gritan, cuando hablan en voz baja, o la que corresponde al narrador o cartelera. Veamos ahora algunos ejemplos. A continuación te presentamos un ejemplo de tira cómica sin texto. Como podrás ver, la tira cómica es breve y en este caso no hay globos de texto. En ese sentido debes tener mucha creatividad y observar los detalles para poder interpretar el mensaje de la tira cómica. Podemos ver que esta tira cómica se compone de 6 viñetas o escenas. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, podemos notar que al inicio, la vela se encuentra muy feliz pues aún no la prendieron. Sin embargo, conforme se va consumiendo, podemos observar que se va poniendo más triste hasta que casi se consume por completo. ¿Qué nos querrá transmitir? Probablemente que las velas tienen una vida corta, pues se consumen con el fuego y terminan en la oscuridad. Sin embargo, durante esta breve existencia, son capaces de iluminarnos, de brillar, pues nos dan luz. A continuación te presentamos un ejemplo de tira cómica con texto. Como podrás ver, la tira cómica es breve y en este caso sí hay globos de texto en los que se presentan diálogos que te ayudarán a comprender qué le dice un personaje al otro. Podemos ver que esta tira cómica se compone de una escena en la que se encuentran 2 personajes en el parque. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, podemos notar que ella tiene los brazos cruzados y luce una expresión de preocupación en el rostro, mientras que él le muestra su celular y sonríe. A partir de los globos de texto podemos entender que el joven se encuentra entusiasmado, pues tiene un celular nuevo que le vendieron muy barato. Sin embargo, ella luce preocupada, pues le parece que el celular que tiene no le parece bueno y es dudoso por el precio. Además, le preocupa que se lo dio Marco, su amigo que tuvo problemas en la policía. En ese sentido, lo que nos quiere transmitir es su preocupación, pues probablemente este celular fue robado y el joven no se ha dado cuenta. Finalmente te presentamos un ejemplo de cómic. Como podrás ver, en el caso del cómic la extensión es mayor. Contiene distintas viñetas que se organizan en distintas páginas. Además, encontrarás elementos diferentes que componen las viñetas. Podemos ver que este cómic es extenso y se compone de 7 escenas en las que observamos a distintos personajes. ¿Qué puedes observar en esta viñeta? Muy bien. Desde el título de la historieta y la portada, podemos ver que hacen referencia al agua. Además, dentro de las viñetas, podemos ver que nos hacen referencia a un barrio y una familia con mucho ritmo. El ritmo del agua que van a utilizar. Podemos ver que ellos trapean el piso, se bañan, lavan la ropa, toman agua y se cepillan los dientes. Sin embargo, en la última escena, el agua se acabó. Hasta esa viñeta, ¿qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, nos hace referencia al cuidado del agua. ¿Cómo elaborar una historieta? Definimos un objetivo. Es importante poner un objetivo antes de elaborar la historieta. Para ello, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos lograr con la historieta? Imaginamos nuestra historia. Es importante pensar en la historia que vamos a contar y tratar de redactarla con palabras sencillas. En este paso, debemos tener en cuenta los detalles que permitirán entender la historieta como el contexto, los personajes, el tema a abordar, entre otros. Hacemos un guión.
Esto es muy importante porque te permitirá empezar a crear los personajes, hacer los dibujos, identificar sus rasgos, el contexto y los diálogos. Puedes acompañar este guión con un cuadro que te permita identificar a tus personajes y sus características principales y descripción. Comenzamos a dibujar. A partir de la idea de la historia y luego de saber cómo son los personajes, nos toca dibujar las escenas que nos gustaría que se muestren en la historia. Para ello, puedes dividir la hoja en cuadros o viñetas. Te servirá para dibujar mejor. Editamos nuestra historieta. Aquí es momento de ultimar los detalles. Puedes ordenar las páginas que tienes en el caso de hacer un cómic o verificar los detalles en el caso de hacer una tira cómica. Es el momento de volver a leerlo de manera completa y verificar que sea entendible y esté escrito correctamente y con coherencia. Si realizas una historieta, puedes elaborar tu carátula de manera creativa. Ya hemos visto en el video qué es la historieta, cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta para comenzar a elaborarla. Es momento de completar el siguiente esquema. Para ello es necesario que traigas tu cuaderno del área de comunicación o tu portafolio de evidencias y ahí deberás de colocar o en tu cuaderno de trabajo en la página 66 deberás de completar el siguiente esquema con la información pertinente sobre tu historieta. Primero, ¿para qué vas a elaborar esta historieta? ¿Con qué finalidad? ¿Quién o quiénes van a leer tu historieta? ¿Y qué tipo de lenguaje utilizarás? ¿Será un lenguaje formal o informal? Porque recuerde que este esquema de trabajo está en la página 66 de tu cuaderno de trabajo del área de comunicación. Es momento de planificar nuestra historieta. Para ello debemos de tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, la trama. ¿Cuál será la trama? ¿Cuál es el problema climático de la región que investigaste que vas a abordar? 2. La solución. ¿Qué práctica de solución vas a presentar en tu historieta? ¿Una práctica tradicional o una práctica de solución moderna? ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes serán los personajes que van a actuar en tu historieta? ¿Serán personajes reales, personas o serán personajes ficticios, animales u objetos? Y por último, debes de tener en cuenta también las acciones que se van a desarrollar en tu historieta. Para ello es necesario que hagas un guión para que puedas ordenar las acciones, cómo empezará, qué más, qué escenario, qué acción va a continuar y por último, cuál será el desenlace de esta historieta. Es momento de elaborar tu historieta. Recuerda la información que te brindó el video sobre las viñetas. Deben de ser solamente 8. Los personajes que vas a utilizar, que vas a dibujar, pueden ser personajes reales o ficticios. Recuerda que también existen distintos tipos de globos. Los globos de diálogo, de pensamiento, de grito, que tú puedes utilizar al momento de elaborar tu historieta, así como las onomatopeyas, los sonidos que aparecen de manera pronunciada pueden aparecer en alguna de tus viñetas si es que quieres dar énfasis a determinado sonido. Los cartuchos o los carteles que nos explican, nos pueden describir la escena de la determinada viñeta y el texto que vas a utilizar en los distintos globos o en los cartuchos deben estar correctamente escritos. Debes de revisar la ortografía, la cohesión y la coherencia de los mismos. Luego de que ya elaboraste tu primer borrador de historieta, vas a revisarlo, ¿ya? Vas a copiar esta tablita en tu cuaderno del área de comunicación o en tu portafolio de evidencias. Primero, tu historieta está organizada en viñetas de acuerdo con las acciones más importantes de la narración y el tema planificado, ha seguido un guión. 2. Presenta una secuencia lógica y de tiempos en la narración. 3. Utilizas de forma pertinente los recursos propios del lenguaje de las historietas, los globos, las onomatopeyas, etc. 4. Presentas un uso correcto de las mayúsculas, las minúsculas y signos de puntuación.
Y por último, presentas un vocabulario variado, no debes de redundar, preciso y apropiado. Si es así, vas por muy buen camino. Ahora, ya terminamos de revisar la historieta, ya tienes tu versión final. Esta historieta evidencia una alternativa de solución tradicional o moderna para el cuidado y protección medioambiental sobre la región que investigaste. Recuerda que como la historieta es un título, debes de ponerle un título atractivo, sugerente, que aluda al tema tratado. Y por último, vamos a publicar tu historieta. Puedes tomarle foto y subes la imagen, o simplemente la historieta que trabajaste tal vez en alguna página web como Pixton, para darte un ejemplo, puedes descargarla como JPG y publicarla en tus redes sociales utilizando el hashtag Aprendo en Casa. Y para terminar con el trabajo de esta semana, es momento de evaluar tus aprendizajes. Para ello, vamos a completar la siguiente ficha de autoevaluación. ¿Te ha sido de utilidad desarrollar las actividades sobre el cuidado de nuestro medio ambiente a partir de los efectos del cambio climático en las diversas regiones de nuestro país? ¿Qué aspectos sobre este tema consideras que son importantes? 2. En esta experiencia de aprendizaje, ¿cuál de los textos leídos te gustó más? ¿Cuál de los textos te demandó más tiempo comprender? ¿Por qué? 3. En esta experiencia de aprendizaje, ¿qué actividades te gustó más? ¿Qué actividad necesitó mayor esfuerzo de tu parte para desarrollarla? ¿Por qué? Sí, es necesario que argumentes cada una de tus respuestas, por eso se coloca el por qué. Número 4. En esta experiencia de aprendizaje, ¿has puesto a prueba tu manejo de las TICs, de las tecnologías, de la información, de las comunicaciones y los recursos digitales? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual como medio para aprender? 5. ¿Qué tan responsable consideras que has sido con el trabajo y las actividades de Aprendo en Casa? ¿Cómo te has sentido? Y 6. Escribe con libertad algo que quieras expresar o decir que tenga relación al tema de la semana. Eso sería todo. Muchas gracias.